Josué 1:8 es uno de los versos que ha calado en mi corazón siempre. Es uno de los versos que siempre atesoro, que siempre vuelvo a él. Es uno de los versos que se pueden llamar favoritos, ¿no? Hay algunos versos que sé que no sé dónde están, pero que lo sé lo que dicen. ¿Saben que los capítulos y versículos no son inspirados por Dios? Fueron hechos siglos después de que se escribió la Biblia, y las divisiones son totalmente particulares de lo que una persona iba pensando, de lo que iba a poner y cómo los iba a dividir, cómo dividió los capítulos. A veces la división de capítulos cercena una idea, y por eso hay que tratar de leer la Biblia sin pensar en los capítulos, aunque uno puede tomar y decir, bueno, voy a leer 3 capítulos cada día y todo lo demás. Como ejercicio de lectura está bien, pero para cuando uno estudia la Biblia debe tratar de evitar estar pensando en capítulos o versículos, porque la Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita de largo, ¿no? O sea, digamos, el libro de Josué fue escrito en un rollo y se escribió de largo. No pusieron capítulo 1, capítulo 2, no, o sea, lo escribieron de largo. Y ya después alguien vino y hizo la división para facilitar la ubicación de los textos y todas esas cosas. Pero Josué 1:8 es uno de esos versos que a mí me encanta y que siempre me gusta volver a él, porque tiene muchas verdades dentro de él. Tiene muchas verdades, y en realidad toda la Biblia está llena de verdades, y algunas que parecen haber estado ocultas a nuestros ojos por años. Hemos leído un montón de veces ciertos pasajes de la Biblia y de repente un día ¡chuc!, se ilumina algo que no nos habíamos percatado, que no nos habíamos dado cuenta, pero el Espíritu Santo tiene el propósito de darnos una luz respecto a eso. ¿Amén? Gracias por su entusiasmo, gracias. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. En la NBI dice para que prosperes y tengas éxito. Y casi todos, cuando encontramos una promesa de éxito, nos alegramos. Dios quiere que yo tenga éxito. Y es verdad, porque Dios es un Dios exitoso. Él hace todo bien. La Biblia dice en Génesis que cuando acabó la creación, vio que todo había sido hecho bueno en gran manera. Es decir, Dios es un Dios de éxitos. Cuando Él creó al hombre, Él no pensó en que el hombre iba a pecar y se iba a separar de Él. Él ya tenía planeado el regreso del hombre. Es decir, tenía planeado el éxito. Así que cuando vemos esto y pensamos que el éxito es el propósito por el cual Dios nos creó, estamos equivocándonos en algo cuando pensamos en éxito igual a riquezas, propiedades, reconocimiento y un montón de cosas así. Pensamos que ser exitoso es ser una persona que ha logrado cosas que le son reconocidas como méritos. O, por ejemplo, un deportista piensa en su medida de éxito en razón de las medallas que conquista, si es un amateur, o el dinero que gana, o los contratos que consigue, y los millones que puede hacer, y entonces regula su éxito en razón de eso. El otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a un centro delantero que fue uno de mis favoritos,
¿no? Es un argentino que se apellida Batistuta. Y era un centro delantero de esos que todo lo veía arco. Él mismo decía que él no podía hacer muchas pataditas, no tenía mucho control de la pelota, no se caracterizaba por el dominio del balón que tenía, ¿no? O sea, no era, él solamente sabía que lo único que tenía que aprender a hacer era controlar el pase y meter una patada al arco. Y fue uno de los delanteros de la selección argentina que más goles ha hecho y importantes además. Y todo el mundo le tenía miedo. Jugó en la Florentina por muchos años y todo. Pero cuando le preguntaron a él si él llegó a ser, si él se consideraba un crack de marca mundial, y para muchos Batistuta es uno de los grandes cracks en el mundo, él dijo, no lo soy. Y no lo soy porque yo lo único que hacía era meter goles. Yo no jugaba creando jugadas, dando pases de gol y cosas, aunque he hecho pases de gol, pero no lo hacía así. O sea, yo lo único que quería era meter goles nomás. Y he sido, como jugador, era mediocre. Porque no tenía gran dominio de pelota, ni visión del campo de juego, ni nada por el estilo. Entonces yo no me considero un crack. Cracks son los que hacen la diferencia. Un crack es Ronaldo, es Messi, es ¿cómo se llama el brasilero? ¿Ah? Neymar, Ronaldinho, Pelé, esos son cracks, que marcaron diferencia, que hicieron época. ¿Me entienden? Los demás jugadores están todos en el mismo nivel. Y yo me quedé sorprendido con este hombre que le estaban diciendo, tú has tenido éxito, y él decía, no es así. Porque él decía, lo que a mí más me alegra es que cuando yo llego a Florencia, la gente me reconoce en la calle todavía. La gente me trata bien, la gente me da el paso, me ceden la cola o cosas por el estilo, como un tipo de agradecimiento a lo que yo hice por el club, y eso a mí me satisface porque siempre traté de ser una buena persona. ¿Y saben qué? El éxito real es llegar a ser la persona que Dios quiere que seas, haciendo lo que Dios quiere que hagas, cuando Dios quiere que lo hagas. Entonces, el éxito no se trata de que si tú eres un artista te ganas el Oscar, o si eres un deportista ganas una medalla de oro, un campeonato mundial. Ese es un tipo de éxito, pero es un éxito relativo. Porque los grandes campeones del mundo, tú vas a notar su grandeza cuando llega la época de retiro. Cuando ya no son las divas del momento, en cómo se manejan en la vida. Recuerdo un jugador inglés, no voy a decir su nombre, pero, sueco, que él vio un campeonato de tenis, un campeonato de Wimbledon, y él dijo, yo voy a ganar Wimbledon. Nunca había jugado tenis en su vida, tenía 11 años, una edad un poco tardía para aprender a jugar tenis, sobre todo con las pretensiones que él tenía. Pero llegó a ganar Wimbledon 5 veces. Pero cuando se retiró, a la falta de la adrenalina que producen los campeonatos, se volvió un alcohólico. Entonces tú puedes pensar, ¿tuvo éxito en la vida? Tuvo éxito en la vida Elvis Presley, que es una de las pocas personas que ha tenido el privilegio de vivir en una avenida que llevaba su nombre en Memphis, la avenida Elvis Presley, donde tenía una casa con 33 dormitorios. Tenía no sé cuántas limusinas blancas. Tenía un montón de cosas que siempre había querido tener. Elvis Presley es uno de los cantantes más reconocidos e idolatrados de su época. Sus movimientos cuando él cantaba eran tan controversiales que muchas veces la televisión lo
enfocaba de la cintura para arriba porque decían que de la cintura para abajo era demasiado lascivo. Imagínense si estuvieran ahora. Pero este hombre murió de una sobredosis de pastillas. Éxito. Aunque, por ejemplo, ¿saben cómo concluía él sus conciertos? Cantaba un himno. Cantaba un himno, porque él cantaba en un coro de una iglesia bautista negra cuando era joven. Y aprendió a cerrar sus conciertos cantando un himno cristiano. Y probablemente pudo haber sido cristiano, no lo sé. Me enteraré cuando vaya al cielo. Pero lo cierto es que murió de una sobredosis y eso no le daba el éxito. Una vez leí en el periódico una entrevista a una mujer que decía que por su experiencia de vida podía dar buenos consejos para el matrimonio, porque se había casado 8 veces. Decía, no, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que esta mujer hizo. Pues se puede haber casado 8 veces, pero 8 veces fracasó. Entonces, Elizabeth Taylor no tuvo una vida de éxito. Era una vida fracasada. Pudo haber ganado muchos premios de la academia, pudo haber ganado mucho dinero con sus películas, pero no tuvo éxito. El creador de Popeye, no recuerdo su nombre, dejó... ¿Ah? No, Walter Lantz era de El Pájaro Loco. Somos de la misma promoción, así que el creador de Popeye dejó una carta en la almohada de un hotel donde se metió un tiro en la cabeza que decía que había ido de esposa en esposa, de casa en casa, que había conocido muchos países, que había ganado todo el dinero que le había dado la gana y todo lo demás, pero estaba cansado de inventar actividades para llenar las 24 horas del día. Éxito. No, no es éxito. No es éxito cuando tu vida es un fracaso. No es éxito cuando te encierras en el penthouse de un edificio teniendo todo el dinero que puedas tener, como lo tuvo Howard Hughes, y encerrarte porque tienes miedo a que un microbio te enferme. Y vivas encerrado, sin contacto con nadie. Eso no es éxito. No, el éxito es algo muy diferente. El éxito es vivir lo que Dios quiere que tú vivas. El éxito tiene que ver con tu realización personal delante de Dios, no con tu realización personal delante de los hombres, que muchas veces termina siendo una careta, porque al no tener a Dios en tu vida o no estar caminando con Dios en tu vida, estás encontrando huecos. Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, decía de que el hombre tiene un agujero en su corazón que solo puede ser llenado por Cristo. Es decir, cualquier cosa con la que tú tratas de llenar tu corazón nunca te va a servir. Nunca te va a dar lo que realmente necesitas. A veces la gente se enferma por estudiar, y no digo que cae enfermo, sino su enfermedad es estudiar, y tratan de estudiar todo lo que pueden y sacan un doctorado, una maestría, otro doctorado, otra maestría, y se van a cualquier lugar a sacar otra maestría y se van a estudiar, y se pasan la vida estudiando y les llegan los 40 años, 45 años, y siguen sacando maestrías, y siguen sacando esto, y siguen sacando el otro, porque necesitan realizarse. Hay mujeres que no se quieren casar o no quieren tener hijos porque les falta realizarse, les falta acabar con la preparación de su vida. ¿Cuándo van a terminar de prepararse? ¿Cuándo van a decir ya es suficiente?
La Biblia dice que hay gente que acumula y nunca para. Y no es cuestión de acumular. Es cuestión de entender cuál es el propósito de la vida. El Señor le estaba diciendo a Josué que era el líder al cual Moisés había dejado a cargo de Israel, que tenía más de 2 millones de personas a quienes liderar. Imagínense el encarguito que le dejaron. Él tenía que meter al pueblo a la tierra de Israel. Él tenía que meter al pueblo a la tierra prometida. Él tenía que organizar el reparto de la tierra. Él tenía que organizar a la nación. Él tenía que ayudarlos a que se establezcan en la ley de Dios y puedan vivir de acuerdo con el pacto que tenían con Dios. Él tenía una obra, un trabajo inmenso que hacer. Dios le había prometido que Él estaría con él todos los días de su vida, como estuve con Moisés, le dijo. Si alguien podía saber cómo Dios había estado con Moisés, ese era Josué. Porque en todo el libro, si lees el Pentateuco, cada cosa que Moisés hizo, sabes, aunque no lo diga, Josué estaba a su lado, porque Josué era su lugarteniente. Donde Moisés iba Josué. Cuando Moisés escuchaba de Dios, estaba al costado Josué aprendiendo cómo se escucha a Dios. La Biblia dice que cuando Moisés salía del tabernáculo, de la carpa, y se iba a dormir a la suya, Josué se quedaba en la puerta del tabernáculo. Él se preparó para escuchar a Dios. Cuando llegó el momento, Dios le dio el consejo que haría la diferencia en su vida. Que no se aparte de tu boca. Medita en ella y haz todo lo que en ella está escrito. ¿Cuál va a ser el resultado? Todo lo que hagas te va a salir bien. En todo lo que hagas tendrás éxito. Pero esta es la clave. Escuchar, hablar, hacer. Cuando la gente trata de hacer su propio camino, escucha sus propios consejos. Cuando la gente trata de hacer su propio camino, busca su propia sabiduría. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Uno, éxito relativo. Conocemos un montón de personajes de la historia. Que han sido presidentes, generales y todo. Y a veces esta gente ha dicho algunas cosas ingeniosas o algunas cosas con sabiduría, pero tendríamos que analizar el todo de su vida para saber si fueron exitosos o no. Harry Truman fue uno de los presidentes de Estados Unidos que más se recuerda porque tenía un carácter firme. Pero ¿saben qué hizo? Autorizó el uso de la bomba atómica. Y su autorización mató a millones de personas. ¿Ustedes creen que eso es éxito? Para mí esa orden es igual que la orden de exterminar a los judíos. El hecho de que ellos ganaran la guerra no quiere decir que lo hicieron bien. Perdónenme. Uno de los personajes más controvertidos e idolatrados es el Che Guevara, un asesino. No, era un revolucionario. No, era un guerrillero, mataba gente para imponer sus ideas, para tratar de imponer su gobierno. Lo hicieron en Cuba, lo quiso repetir en Bolivia, lo quiso repetir en la selva del Perú.
Él decía, no uno, sino muchos Vietnams. Ese tipo de frases está prometiendo sangre, muerte. Eso no es éxito. Esas no son personas a las que nosotros tenemos que seguir. Cuando yo era un adolescente, yo recuerdo que dibujaba la sombra del Che Guevara. La pegaba en mi cuarto. Porque pensaba en él románticamente. Hasta que comencé a leer algunos artículos y comencé a leer la historia de Che y me di cuenta, este hombre es un asesino. Y sabes, sin importar la ideología política que tengas, quiero decirte algo. La ideología política es una ideología humana y por lo tanto limitada. La única ideología que es ilimitada es la palabra de Dios, porque es la única que tiene la verdad. Es la única que puede construir en tu vida aquello que Dios ha determinado para ti, para lo que Él quiere que tú seas, lo que Él quiere que tú hagas, lo que Él quiere que tú tengas. Muchas veces los padres tratamos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos, que estudien lo que nosotros no pudimos, que hagan lo que nosotros no hicimos. No hagamos eso a nuestros hijos. Cada uno de nosotros tiene un diseño diferente. Dios le dio a Josué un diseño para que él fuera un líder en Israel. Y le dijo cuál era el secreto para ser un líder. ¿Qué es el secreto para ser todo aquello que Dios quiere que nosotros seamos? No todos estamos llamados a dirigir una nación, como lo fue Josué. No todos estamos llamados a ser reyes, como fue David. Pero todos tenemos un llamado a algo. Daniel tuvo un llamado para ser un consejero de reyes y un administrador de un reino. Y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llamados también para ayudar en el manejo de la nación. Estos 4 hombres llevaron sobre sus hombros la grandeza de uno de los reinos más grandes que ha existido en la humanidad. Fue Babilonia. Cuando ellos salieron, Babilonia se cayó. No importa en realidad cuáles son tus aspiraciones. Lo que importa es si tus aspiraciones son las que Dios tiene para tu vida. Lo que tú anhelas, ¿es un anhelo de Dios? ¿Lo has puesto delante de Dios? Porque lo que la Biblia dice es que nosotros debemos seguir los pasos que Dios ha puesto delante de nosotros. Por ejemplo, dice que debemos seguir los pasos de fe de Abraham. No quiere decir que tenemos que hacer lo mismo que Abraham hizo. Dice que debemos seguir los pasos de fe de Abraham. ¿Qué fue la fe de Abraham? Escuchaba a Dios y actuaba. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, él no encontró una iglesia hecha, un pastor que lo guió. No, él tenía comunión con Dios. Y donde iba, levantaba un altar y ofrecía, hacía holocaustos y adoraba a Dios. Y Dios hablaba a su corazón las cosas que Dios quería que él hiciera. Y él las iba haciendo y fue creciendo en su fe, fue creciendo en su conocimiento de Dios, fue creciendo en su obediencia a Dios. Lo que acá dice es que tú debes escuchar, tú debes hablar y tú debes hacer conforme a lo que Dios te muestra en su palabra. Y sabes, Dios nos va a mostrar cosas diferentes porque todos tenemos diseños diferentes. A mí me encantan mis hijos. Cada vez que he predicado he buscado tener un ejemplo de ellos. Y a veces los he arrochado con eso. Pero Daniela tiene un diseño mucho más cerebral, mucho más organizado. Ella
ella puede organizar alguna cosa y definir las cosas como se deben hacer. Y hay de ti si no las haces. Daniel tiene una mente diferente. Él no piensa como Daniela, no puede pensar como Daniela. Le es imposible pensar en las organizaciones de Daniela, en el manto organizacional de Daniela. ¿Por qué? Porque él tiene una mente creativa, diferente. Él puede ver cosas que nosotros no vemos. Cuando hizo, me acuerdo que uno de los primeros logos que hizo, que me llamaron la atención, fue el de Yo elijo la pureza, ese, ¿no?, con negro y todo. Y yo le dije, ¿por qué has usado esos colores? Y cuando me lo explicó, dije, tenía una razón para hacerlo. O sea, no se le había ocurrido, ya voy a hacerlo negro con violeta. No. O sea, tenía una razón para poner los colores. Tiene una razón para poner las formas, una razón que tú y yo no entendemos. Hay cosas que los creativos, como nuestra hermana camarógrafa, como Sergio u otros, que nosotros no podemos entender completamente. Pero tienen una razón. Es el diseño de Dios. Y Dios es creativo. ¿Se imaginan? Dios es el primer creativo del universo. ¿Cómo se le ocurrió hacer el universo? ¿Cómo se le ocurrió hacer los mundos y que colgaran de la nada y que, ¿no?, y que esta tierra tuviera tales colores y los pajaritos y algunos fueran llenos de colores, otros con menos colores, y los animales que funcionaran así, y algunos asá y todo lo demás? ¿Cómo se le ocurrió todo eso? Porque está lleno de imaginación, pero también está lleno de orden y tiene planes definidos para llegar a un final. Él lo tiene todo. Y es por eso que sabe para qué te ha creado. Así es. Cada uno de nosotros es una rueda que se engrana con las demás y al girar va logrando las cosas, va haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el genio creador detrás de todo. Amén. Y es por eso que te dice que para que tú tengas éxito, tú debes de meditar en lo que dice su palabra. ¿Y saben qué significa meditar? La palabra meditar significa hablar en voz baja. Meditar es es masticar, es darle vueltas a las cosas. Es estar ahí dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. No, es como comen las vacas. Las vacas arrancan la hierba y la pasan al primer estómago. Se la tragan de frente. Pueden estar comiendo por largo rato y tragándosela. ¿Y luego qué hacen? La regresan y rumian. Y la pasan al segundo estómago. Ese rumiar es masticar, es meditar, es sacarle el jugo a algo hasta entenderlo, hasta que forma parte de ti. Entonces tú vas a comenzar a hablar de acuerdo a lo que tú comienzas a meditar. Y comienzas a actuar de acuerdo con lo que hablas y meditas. Pero tú no puedes esperar que las cosas funcionen si lees la Biblia una vez a la semana, 3 versículos, y luego le pides a Dios que haga esto, que haga el otro, que haga aquí, que haga allá, y no sabes si es su voluntad para tu vida. Y es por eso que oras y no recibes, porque pides mal. Santiago dice para gastar en tus deleites, pero ¿saben qué? No siempre le pedimos a cosas a Dios que son pecaminosas, sino simplemente no están en su voluntad para nosotros. Y lo que no está en su voluntad para nosotros, nunca nos lo va a dar.
Hay gente que termina ahora y dice, ¿por qué Dios me ha dado este esposo? ¿O por qué Dios me ha dado esta esposa? ¿Por qué Dios me ha dado estos hijos? ¿No? Tienes el esposo y la esposa que tú escogiste y que tú tercamente insististe y te casaste con él y con ella, pa. El resultado de tu matrimonio es el resultado de tus elecciones. No le eches la culpa a Dios. Porque si hubieras orado realmente y buscado la voluntad de Dios, Dios te hubiera dicho, no lo hagas, apártate. Ella o él no son para ti. Ahora, no estén pensando, ¿me habré casado con la correcta? Como decía la famosa canción, ya se casó, ya se fregó. Pero puedes convertir tu matrimonio de infierno en el cielo, ¿sabes? Si te rindes a Dios y comienzas a declarar la palabra sobre ti y sobre tu familia. Porque Dios es bueno. Pero el asunto está acá. La verdad de este versículo es la clave para que tú puedas saber que tu vida va a ir bien. Debes de meditar, debes de hablar y debes de hacer las cosas conforme la palabra de Dios lo dice. No tienes que comenzar a pensar en tus propias cosas, de decir, bueno, ok, yo voy a hacer lo que Dios me dice menos el diezmo, porque yo necesito todo el dinero que gano para pagar mis cuentas y para hacer esto y para hacer lo otro y para hacer aquí y para hacer allá. ¿Disculpa? Pastor, es que a ustedes les interesa el diezmo. No, a mí no me interesa tu diezmo. Esta iglesia funciona por la gracia de Dios. ¿Ok? Por la gracia de Dios. Y es Dios quien provee todo lo que es necesario para esta obra. Entonces ya no voy a diezmar. No diezmes pues, tú solo te friegas. A nosotros no. Va a ver, no voy a diezmar. No es mi asunto. Si tú te quieres poner bajo maldición, es tu asunto. No es mi asunto. Mi asunto es solo advertirte. Pero ¿por qué es que tenemos que diezmar? Dios lo puso en la Biblia para que nosotros le diéramos una demostración a Dios de que estamos dispuestos a obedecerlo y a seguirlo. Porque la parte más difícil de entregar de una persona a Dios es la billetera. La parte más difícil para una persona para confiar en Dios es la parte económica. Te pueden tocar cualquier parte, puedes hasta dejar el trago. Puedes dejar de ir al cine, puedes dejar de ver The Avengers. Todavía no la vi, pastor, después me dice. Puedes dejar de hacer un montón de cosas, pero si te tocan la plata, si te tocan el dinero, ahí sí no te... no, eso, me quieren robar. Nadie te quiere robar, hermano, te queremos dar. Queremos que tengas la oportunidad de recibir de Dios, de confiar en Él, de decirle a Dios, Señor, yo creo en ti. Quiero volver a contarles la historia del señor Colgate. Un hombre que era un ambulante en Inglaterra. Vendía jabones. Compraba jabones, vendía jabones. Un día fue a comprar jabones y encontró que necesitaban obreros en la fábrica de jabón, así que se metió a trabajar. Y era tan buen trabajador que comenzó a ganar experiencia y a ganar puestos y hacer
crecer dentro de la fábrica y al final, para hacer corta la historia, le compró la fábrica al dueño. Y con los años, esa fábrica se comenzó a llamar Colgate. Y fue el inventor de la pasta dentrífica. Pero ¿saben cuál era el éxito real del señor Colgate? No sus ideas empresariales, porque eso era ser próspero y tener éxito. Era su fe en Dios. Y él hacía lo que encontraba en la Biblia. Y la Biblia decía que debía diezmar. Y entonces él dijo, ok, voy a diezmar. Comenzó a diezmar y cuando vio cómo le iba, dijo, bueno, voy a comenzar a dar el 20%. Terminó dando el 90% de lo que él ingresaba. El 90%. Y creó una empresa a nivel mundial. Con los años, la empresa Colgate, ya no estaba él, compró la empresa Palmolive y se convirtió en Colgate Palmolive. Y nos ha ayudado a bañarnos, a limpiarnos la boca, a echarnos desodorante por años. ¿Saben todo por qué? Porque un hombre decidió que iba a obedecer a Dios. Y aunque era un ambulante, él daba su diezmo y él obedecía a Dios. Y hacía las cosas que Dios le decía que hiciera. Él guió su empresa orando y siguiendo los planes de Dios. Lo que quiero decirles, hermanos, es que aunque esto parezca un cuento de hadas, es realidad. Porque Dios quiere nuestro bien. Amén. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que nosotros podamos tener lo mejor de todo. Él dice que Él quiere que nosotros podamos disfrutar de todas las cosas. Que Él nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. No quiere que estemos pendientes de las cosas. A veces la gente tiene algunas cosas y se compra algunas cosas y le comienza a ir bien y entonces se compra su televisor de 80 pulgadas y un carro para ir y otro para venir y qué sé yo, ¿no? O sea, una casota, todo. ¿Para qué después? Para después poner alarmas, poner rejas con electricidad y un guardia armado en la puerta por el temor a perder todo. Pero es que, pastor, tenemos que cuidar lo que tenemos. Yo entiendo que tenemos que cuidar lo que tenemos, pero no tenemos que vivir para cuidar lo que tenemos. Hay gente que cuando sale de su casa tiene que dejar a alguien en la casa. Así sea una abuela de 80 años. No sé qué puede hacer una abuela de 80 años cuando entre un ladrón, pero... Pero la verdad es que es la idea más idiota del mundo. Es que alguien tiene que estar en la casa. Eso no disuade a los ladrones. Ay, pastor, ¿seguro usted no le han robado? Sí, me han robado. Se metieron a mi casa en Pueblo Libre. Se llevaron una pantalla de 42 pulgadas, se llevaron 3 computadoras, se llevaron, qué sé yo. Se llevaron varias cosas. Se llevaron mi laptop que había traído de Estados Unidos. Gracias a Dios no se llevaron ¿cómo se llama? Mi iPad porque estaba debajo de un libro. Entonces no lo vieron. Pero estaba ahí a la mano. Pero se llevaron un montón de cosas. Ay, pastor, ¿cómo le robaron? ¿Cómo es posible? Usted, un hombre de Dios, no pudo escuchar del Espíritu Santo que le dijo, hay ladrones en tu casa, hay ladrones en tu casa. No. Cuando llegué a mi casa y vi todo lo que se habían robado, le dije, bueno, Señor, eso quiere decir que vienen 6 cosas mejores. ¿Y sabes dónde están las cosas mejores? Están acá. Porque fue en ese tiempo que compramos todo. Porque Dios es bueno. Amén. La gente trata de hacerte mal, pero Dios te hace bien.
Y Dios siempre hace mejor bien. Amén. Porque Él tiene lo mejor para ti. Pero ¿cómo es que tú puedes alcanzar lo mejor de Dios? Escucha lo que dice. No se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo es que tienes que hablar? Conforme a lo que Dios dice. Yo recuerdo que una vez estaba en un taxi y el hombre se comenzó a quejar de su trabajo, del taxi, que se le malograba, que tenía que trabajar un montón de horas y que no ganaba lo que debía, que esto, que el otro, que el chino le había destrozado la vida, que... Y se quejaba y se quejaba y se quejaba, y cuando respiró, yo le dije, gracias a Dios, mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces me miró, se molestó y siguió rajando y siguió rajando. Volvió a respirar y yo le volví a decir lo mismo. Entonces me dijo, seguro usted tiene un buen trabajo. Claro que lo tengo, le dije, voy a empezar a trabajar en este momento. Y le hablé de Jesús. Se calmó su corazón, paró el carro, recibió a Jesús y se fue en otra actitud. Pero lo cierto es que sin importar lo que el mundo diga, tú tienes algo bueno que decir. Amén. Dios está de tu parte. Ay, pastor, es que seguro a usted no le falta. Hermano, tú no sabes cómo es mi vida, cómo es la vida de mi casa, cómo es que nosotros hacemos las cosas, cómo es que manejamos el dinero o nos manejamos sin dinero. Tú no sabes qué es lo que le creemos a Dios y qué son las cosas de las que Dios nos saca. Nosotros tenemos algunas situaciones similares a las que ustedes pasan, pero las pasamos de diferente manera. Porque si algo hemos aprendido en estos años con mi esposa y con mis hijos, es a confiar en Dios, es a creerle a Dios. Pastor, ¿cómo puede decir eso si tiene una pierna amputada? Justamente, la tengo amputada porque Dios me salvó la vida. Dios me salvó la vida. Entonces Dios tiene lo bueno para ti, pues. Pero pastor, ahora estás sentado en una silla de ruedas. No por mucho tiempo, voy a tener una pierna ortopédica, no te preocupes. Me vas a ver caminar. Ya no me van a tener que subir acá como si fuera el anda del Señor de los Milagros. ¿Sabes? Cuando tú meditas la palabra y encuentras algo en la palabra, comienza a hablarlo. Porque la Biblia fue escrita para ti, no para tu vecino, fue escrita para ti. El primer receptor de la Escritura eres tú. Cuando tú leas acá carta a los Efesios, tú tienes que leer carta a Dani, carta a Ángela, carta a Orestes, carta a Ángel. Esa carta fue escrita para ti. Y tienes que saber que fue escrita desde el corazón de Dios, a través de la pluma de un hombre, pero desde el corazón de Dios que pensaba en ti. El hombre que la escribió nunca te conoció, nunca se imaginó que tú ibas a nacer, pero él estaba escribiendo lo que Dios le decía que escriba, y Dios estaba haciendo que él escriba para ti. Entonces, no estés pensando, ay, qué lechero los efesios. Esas promesas que tuvieron, no, son tuyas. Y la Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. Nunca son tal vez, nunca, no, esto no es para ti. No, tú no te vas a salvar por la fe. Tú tienes que hacer algunas cosas para poder encontrar salvación. No. Dios nos ama a todos. Y nos ama por igual. Nuestro hermano Orestes sufrió un ataque del diablo en su corazón.
2 veces tuvo que ir al hospital. ¿Pero quién lo libró? ¿Quién lo sacó de las garras de la muerte? Dios. Dios trabaja de muchas maneras. Dios trabaja directamente en tu cuerpo a través de los médicos, a través de medicamentos y a través de una obra sobrenatural. Y cuando Él te saca de una, ya te sacó, pues. ¿Sabes? Ya no tienes que andar con temor, ¿sí o no, Carlos? A Carlos le dieron 6 años de vida, una cosa así, ¿no? 7 años de vida. ¿Cuántos años han pasado? 13 años. Oye, ya te pasaste, pues. Le dieron 7 años de vida y está viviendo 13 años más. ¿Por qué? Porque el conocimiento de los médicos está limitado. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es más que suficiente. Entonces, cuando tú la oyes, la meditas, la masticas y comienzas a actuar en ella y hablas de ella y hablas en ella, y es lo que tú pones en tu corazón y en tu vida, esa palabra va a dar fruto. Nunca se apartará de tu boca. Escuchen bien. No dice de tu mente, porque hay gente que le gusta así, no, pues es que yo pienso en la palabra. No, háblala. Yo tenía un amigo que me decía, pero yo no necesito hablar la palabra, yo pienso la palabra y esto, y yo le dije, no, la Biblia dice que no sea parte de tu boca. Y no es que la tienes que retener en tu boca. Tienes que hablar la palabra, tienes que decir la palabra, tienes que decir lo que está en tu corazón. Josué fue el hombre que rigió a Israel por años. Pero él mantuvo la palabra de Dios siempre delante de él. David mantuvo la palabra de Dios con él. Cuando él enfrentó a Goliat, Goliat trataba de decirle, yo soy un hombre de guerra, yo te voy a destrozar. Yo le decía, y David le decía, tú has provocado al ejército, a los escuadrones del Señor de los ejércitos. Y Él te va a entregar en mi mano hoy día y toda esta gente va a saber que hay un Dios en Israel. ¿Y qué era él? Era un pastor, no tenía armadura, no tenía espada, tenía solo su báculo de pastor y su onda con la que usaba para tirarle piedras cuando las ovejas se trataban de ir para asustarlas y hacerlas venir. Pero él le había dicho al rey de Israel, cuando yo cuidaba las ovejas, si venía un león, yo lo espantaba. Y si se levantaba contra mí, lo mataba. Si venía un oso, lo espantaba. Y si se levantaba contra mí, lo mataba. Igual va a ser con este incircunciso. Y llamó a Goliat incircunciso todo el tiempo. Cada vez que se refería a él, decía incircunciso. ¿Y saben qué es un incircunciso? Es alguien que no tiene pacto con Dios. Porque la circuncisión era la señal del pacto con Dios. Y estaba diciendo, ese hombre sin pacto con Dios quiere venir a nosotros y tratarnos de asustar y de manejarnos al susto, ¿no? El diablo es como un león rugiente, pero no tiene dientes. El león de la tribu de Judá es el león verdadero. David se enfrentó a Goliat confiando plenamente en Dios, aunque él era mucho más pequeño, mucho menos fuerte, sin armas, pero con un Dios tremendo, que salió en defensa de las palabras que él había dado. Él te va a entregar en mi mano. Y esta gente va a saber que hay Dios en Israel. Así que
¿qué es lo que tú enfrentas? ¿Qué son las cosas que tú tienes cada día que estar enfrentando, que te traen temor, que te hacen sentir que estás siendo avasallado por las cosas de la vida? ¿Tienes algún juicio? ¿Tienes alguna cosa pendiente, injusta? ¿Alguna enfermedad? ¿Tienes alguna situación familiar que está alterando tu vida? Bueno, fíjate qué es lo que la Biblia dice. Porque lo que tú tienes que hacer es no apartar tu boca de este libro y meditar en él y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Tú vas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu hogar cambia, cómo tu trabajo cambia. Oh, pastor, pero es que a mí me han botado de mi trabajo. Gloria a Dios. Dios te va a llevar a uno mejor. Porque cuando tú saliste de ese trabajo, tú saliste con tu bendición. Lo que ellos creían que era su bendición, van a perderla. Porque el que tiene la bendición eres tú. Y donde tú entres vas a llevar tu bendición. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Cuando tú tienes que seguir el plan de Dios, a veces tienes que tomar decisiones difíciles. El pastor Víctor Sarruk es ingeniero electrónico. Él trabajaba para el comercio. Él y el ministro Rubén Maraví estaban a cargo de la planta impresora en las noches. Ellos eran los encargados de que el sistema no se caiga, de que todo camine bien, de la rotativa automática y todo lo demás. Y ganaban buen dinero. Pero el primero en renunciar fue el pastor Sarruk. Y él renunció al comercio para convertirse en mi ayudante en el centro de entrenamiento del que yo era director en ese tiempo, para ganar la tercera parte de lo que le pagaban en el comercio. Su padre le dijo si él estaba loco. Su mamá lloró, pensando que su hijo estaba tirando su vida por el tacho. Pero a mí me gustaba verlo a él, porque él es un hombre de oración. Y siempre estaba orando en la oficina. Y recuerdo que cuando era la hora de refrigerio se salía y el parque estaba enfrente de las oficinas y se iba a caminar al parque, orando. Entonces yo un día, cuando él regresó, le dije, oye, ¿tú has salido a meditar al campo? Y tenía una intención lo que le decía, porque la Biblia dice que Isaac salió a meditar al campo y cuando regresó encontró a su esposa. ¿Tú has salido a meditar al campo y estás esperando encontrar unos camellos atados acá? Entonces él se rió y no me dijo que sí, pero me dijo que sí. Y la encontró. Se casó con una alumna del centro. Y juntos pastorean una iglesia muy linda. La iglesia Verdad y Libertad en San Isidro. Pero él tuvo que dar un paso. Tuvo que salir de un lugar que le brindaba seguridad económica, seguro, que le brindaba prestaciones diferentes y todo lo demás, a un lugar donde le iban a pagar la tercera parte de lo que ganaba, que no le daba seguro, porque no nos daban seguro, y no tenía ninguna prestación. Y lo único que tenía que hacer era chambear y chambear y chambear. Pero él sabía que esa era la voluntad de Dios para su vida en ese momento. Pero tú puedes dar pasos así con seguridad cuando tú estás escuchando, estás hablando y estás actuando conforme a la palabra de Dios.
No es simplemente, yo voy a hacer lo mismo que este hermano hizo. Voy a renunciar a mi trabajo y le voy a decir al pastor que ya estoy listo para que me use. No te voy a usar. Yo no uso a nadie. La vida, hermanos, es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, debemos aprender a usarla como Dios quiere que la usemos. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Cuando tú estás todo el día pensando en los negocios, en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que hacer acá, en lo que tienes que hacer allá, y si tú haces esto vas a ganar tanto, y si haces esto vas a poder juntar el dinero para hacer lo que quieres hacer acá y salir de vacaciones con tu familia y todo lo demás, todo eso, todo ese engranaje está muy bien. Pero la pregunta ¿es lo que Dios quiere que hagas, como Dios quiere que lo hagas, cuando Dios quiere que lo hagas? Eso es todo. Y si tú no me puedes contestar, entonces tú estás haciendo tu voluntad y tu voluntad es limitada. La Biblia dice que la condición del hombre es trabajar con mucho esfuerzo y tener poco retorno. Trabajarás, te esforzarás, labrarás la tierra y no te dará fruto. Te dará, ¿qué dice? Cardos y espinos. No dice que no vas a fructificar, pero dice que entre lo que fructificas van a venir cardos y espinos. Cosas que no sirven, cosas que te dañan. Si tú no aprendes a seguir la voluntad de Dios, si tú no aprendes a seguir las ideas que Dios te da, siempre vas a tener problemas. Yo recuerdo un hombre de Dios que era parte de ¿cómo se llama? De una parte de nuestras Fuerzas Armadas. Y trabajó sirviendo en las Fuerzas Armadas como un suboficial, como mecánico de helicópteros, por años. Pero nunca se atrevía a dar un paso más allá. Y varias veces le dije, mira, con lo que tú sabes, tú puedes ganar mucho más dinero. No tienes que estar atado a las fuerzas. Hasta que decidió adelantar su retiro. Se presentó a una empresa y lo contrataron para ganar 4 veces lo que ganaba en las Fuerzas Aéreas. Mejoró las condiciones de su familia. Su prosperidad estaba ahí, la tenía en sus manos. Porque Dios fructifica el fruto de tus manos. Dios siempre tiene el deseo de bendecirte, pero no por tus propias ideas. La Biblia dice en Proverbios 3:5, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová y haz el bien. Él hará. ¿Cómo dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Saben qué? La prudencia es una virtud. Ser prudente es algo bueno. Pero dice, no seas prudente por ti mismo, sino sé prudente por Dios. Toma la prudencia de Dios, que a veces puede ser loca. Renunciar a un trabajo para tener un trabajo que te paga 3 veces menos. No parece muy prudente, pero estaba en el camino de su vida. Hermanos, hay decisiones que todos tenemos que tomar.
Pero la mejor manera de tomarlas es orando a Dios y no actuando en temor, sino actuando en confianza con lo que Dios tiene. Yo me acuerdo, Pastor Dani, cuando vino y comenzó a apoyarnos en la iglesia y conversábamos y me decía lo que había estudiado. Y me dijo lo que tenía en su corazón ahora. Y bueno, yo lo comencé a apoyar. Primero le di un pequeño trabajo en la iglesia para que hiciera algunas cosas. Y la primera persona que tuve que enfrentar fue a su papá, que vino para decirme que él estaba tirando su vida al tacho. Me preguntó si la iglesia tenía los recursos económicos para sostenerlo y le dije no. Todos dependemos de Dios y lo hacemos hasta ahora. Pero su papá ha podido ver en el curso de estos años que Dios es fiel, que es bueno, que no solamente ha guardado a él, sino que yo dejé que él se casara con mi hija, que fuera el padre de mis nietos. ¿Y saben qué? Contrario a lo que muchos piensan, ellos viven su propia vida de fe. Porque Dios es bueno. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Yo soy agradecido a que esta es una iglesia generosa. Y me lo han demostrado en su amor en este tiempo. A través de ofrendas y a través de regalos y a través de cosas. Y la iglesia se ha seguido manteniendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero la verdad es que todos nosotros vivimos en fe. Todos. Creyéndole a Dios. Dios es quien suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y sabes qué? No es solamente lo material, también lo inmaterial. Su poder sanador, su poder creador, su poder que nos ayuda, que nos protege. Hay mucha gente que a veces nos desea el mal y a veces son mismos cristianos. Hay gente que está esperando que fracasemos. Pero la Biblia dice que Dios hace habitar en amistad aún con tus enemigos. Y es por eso que yo busco no tener enemigos. Busco estar en paz con todo el mundo, aunque no esté de acuerdo con todo el mundo. Pero busco estar en paz con ellos. ¿Por qué? Porque creo en lo que la palabra de Dios dice. El amor cubre multitud de pecados. Si tú actúas en amor, estás bien. Pero ¿de dónde sacas eso? De la palabra de Dios. De esta palabra que es la única que puede llevarnos más allá de lo que nosotros podemos entender. Dios es bueno. Todo el tiempo. Si Él es bueno todo el tiempo puedes confiar en Él. Si Él es bueno todo el tiempo puedes recurrir a Él. Si Él es bueno todo el tiempo Él tiene algo para ti. Y aunque parezca que las situaciones se ponen tan duras, tan difíciles, que las cuentas te van a terminar ahogando, que vas a perder todo y todo lo demás, tú tienes que estar listo y dispuesto para ver la mano de Dios sacándote del agua
A veces te puedes estar aferrando a un pescado muerto y lo que Dios quiere es que lo sueltes y confíes en Él, porque Él te va a llevar a nuevos rumbos, Él te va a dar nuevas ideas, Él te va a dar nuevas y mejores cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nos da miedo. Bueno, la forma de espantar el temor es vivir en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos ha sido dado para no tener ni temor al fracaso, ni ninguna de esas cosas, sino para vivir en confianza con Dios, en seguridad con Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu bondad, el cuidado que tienes sobre nuestras vidas, Señor. Señor, queremos realmente tomar la decisión de llenarnos de tu palabra, de hablar tu palabra y de caminar en tu palabra, para saber las cosas que debemos hacer y de esa manera salir del fracaso, dejar el fracaso a un lado, dejar el temor a un lado y comenzar a caminar en los caminos de Dios. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Amén.